Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Bendecidos? Amén. Como bien sabemos, hermanos, a lo largo de estas semanas hemos estado enseñando una serie de predicaciones que ha tratado sobre qué pasa cuando nosotros como cristianos centramos nuestra vida en Cristo. Cuando nosotros centramos nuestra vida en Cristo, hermanos, vimos que cambia nuestro carácter, que cambia nuestras prioridades. La semana pasada también se nos enseñó, hermanos, un ejemplo muy supremo. Se nos enseñó a Cristo, hermanos, como el mayor ejemplo de humillación, pero el mayor ejemplo de exaltación. Pero después de esto, hermanos, después de enseñarnos todo esto, el apóstol Pablo trata de mostrarnos ahora, hermanos, en los versos siguientes del capítulo 2, una exhortación hacia la iglesia. Es decir, Pablo ya nos enseñó y nos dijo todo lo que nosotros tenemos que hacer, y ahora el apóstol Pablo, hermanos, nos va a exhortar qué, hermanos, es lo que tenemos que vivir nosotros como cristianos. Para ello le pido que me acompañe a Filipenses capítulo 2, verso 12 en adelante. Filipenses 2, del verso 12 en adelante, por favor. Me dicen amén cuando estén ahí. El título de la predicación del día de hoy, hermanos, se llama Ocuparse de la salvación evidencia un carácter en transformación. Para ello quiero que leamos el verso 12 al 13 que dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer su buena voluntad. Permítanme hacer una oración, hermanos, antes de iniciar con la enseñanza del día de hoy. Bendito Dios Padre, damos gracias, Señor, porque nuevamente podemos estar aquí reunidos como iglesia, porque nuevamente podemos estar aquí para adorar, glorificar, Señor, tu bendito nombre, pero sobre todo aprender más sobre ti, Padre. Ayúdame, Señor, a que me esconda, Señor, detrás de tu cruz al exponer tu palabra. Sé tú, Espíritu Santo, exponiendo toda verdad que quieres que yo comunique. Sé tú, Dios, obrando en mi vida para que muestre, Señor, aquello que tú quisiste que nosotros entendiéramos. Pero asimismo, Señor, te pido que seas tú, Espíritu Santo, obrando con cada uno de mis hermanos aquí. Que les des la humildad, que les des el deseo, Señor, para aceptar tu palabra de buena manera. Y que todo esto, Señor, obre para bien y para beneficio, Señor, y gloria tuya. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Del verso 12 en adelante, hermanos, es la continuación de lo que Pablo ya viene desarrollando desde el capítulo 1. Y a manera de introducción, hermanos, quiero que entendamos que estos versículos son muy importantes porque vamos a comprender el tema de la santificación. Porque existen dos errores muy comunes. Hay algunos creyentes que piensan que la santificación o el que ser más santo solamente depende de obra de Dios, que Dios es el que ayuda al ser humano a ser santo, pero que nada más es Dios quien trabaja. Pero hay otros cristianos, hermanos, que piensan que la obra de la santificación solamente depende del ser humano, es decir, que el ser humano es el que trabaja únicamente para poder llegar a ser santo. Pero este pasaje, hermano, nos muestra cómo debemos entender correctamente la obra de la santificación. Por ello, para comenzar, hermanos, quiero que veamos que la idea central del pasaje, hermanos, es la transformación no ocurre por arte de magia, sino que requiere nuestra participación activa junto con el poder de Dios. Para comenzar, hermanos, quiero que entendamos que la santificación es un esfuerzo, pero también es una dependencia. Si bien sabemos, el apóstol Pablo inicia con estos versos porque hay algo que debe cambiar totalmente en la manera de vivir de los filipenses.
Si recordamos el capítulo 1, verso 27, Pablo les había dicho, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el evangelio, por la fe del evangelio. Si recordamos, hermano, la semana pasada vimos que Pablo presentó a Jesucristo como el modelo perfecto de humildad y de obediencia. Cristo se humilló voluntariamente, hermanos, hasta la muerte y muerte de cruz. Fue escupido, hermanos, fue blasfemado, hermanos. Lo llevaron a la muerte, mostrándonos, hermanos, una vida, o mostrándonos, hermanos, cómo nosotros debemos de vivir una vida digna del llamamiento de Cristo Jesús. Pero también, hermanos, se nos enseñó las semanas pasadas que debido a su perfecta obediencia, Dios lo exaltó, hermanos, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que esa exaltación, hermanos, de Cristo es la garantía que la vida de obediencia a la que nosotros hemos sido llamados, hermanos, no es en vano, sino que culmina también en la gloria de Dios. Pero ahora, hermanos, después de que Pablo nos habló de Cristo, que nos habló de su muerte, de cómo Él se humilló, hermanos, cómo lo mataron, cómo lo crucificaron, cómo fue una muerte y muerte de cruz, Pablo, hermanos, ahora quiere conectar esto, hermanos, en el cual en el verso 12 comienza diciendo, por tanto. Es decir, ya les enseñé quién es Cristo, cómo murió. Ahora, por lo tanto, es decir, hermanos, que todo lo que a continuación va a decir el apóstol Pablo está basado, hermanos, en la obediencia que nosotros tenemos que tener ante quién es Cristo y lo que vivió Cristo. La obediencia del creyente, hermano, no surge de la nada. Es la respuesta lógica y necesaria al ejemplo de Cristo y a la obra, hermanos, que Dios ha realizado por medio de Él. Por ello el verso 12 dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Notemos, hermanos, que este pasaje comienza con la frase, por lo tanto. Esta frase, hermanos, funciona como un conector de lo que nosotros debemos hacer. Es decir, hermanos, es la consecuencia de lo que nosotros hemos aprendido. En otras palabras, hermanos, la doctrina siempre conduce a la práctica. La verdad del Evangelio, hermanos, siempre produce una manera de vivir y esa manera de vivir la vamos a alcanzar, hermanos, con esfuerzo y dependencia de Dios. Ahora bien, hermanos, lo primero que Pablo hace en estos versículos es exhortar a creyentes a quien él llama amados míos. Pablo no se limita a decirle solamente amados, hagan esto, no, sino que Pablo le dice amados míos, por lo tanto, hagan esto. Aquí, hermanos, Pablo expresa un profundo afecto que siente por los de Filipenses. Con estas palabras, hermanos, Pablo deja ver su corazón pastoral. Pablo no habla como un maestro frío, como un maestro distante, de que voy y les enseño y me voy, no. Pablo es un pastor, hermanos, que los ama profundamente, que les dice, amados míos. Aún después de varios años de ya no estar con ellos, aún después de ya estar en cárcel, Pablo, hermano, los seguía amando profundamente, al punto de que los sigue exhortando a que perseveren en una vida cristiana santa. Pablo, hermanos, muestra su amor por ellos y muestra que era un amor entrañable, hermanos. Era un amor sincero, constante, hermanos, y precisamente por ese amor los exhorta a vivir en santidad. Y es lo mismo que se hace aquí con ustedes, hermanos. Es lo mismo que se hace con ustedes, hermanos, apoyarles y ayudarles en amor a que sigan viviendo una buena vida santa delante de Cristo.
Pero luego, hermanos, Pablo continúa diciendo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Hermanos, esta iglesia de Filipenses era una iglesia que obedecía a Pablo aun cuando él no estaba. Esta gente, hermanos, a quien Pablo les está escribiendo, supo obedecer a Pablo cuando él estuvo allí, pero supo obedecer también al apóstol Pablo cuando él salió de entre ellos. Por ello Pablo les dice y les anima que continúen obedeciendo la palabra de Dios. Aquí la palabra, hermanos, traducida como obedecido, obediencia, hermanos, en el texto griego original es upokao, lo cual implica, hermanos, que es someterse a la autoridad o a las enseñanzas de algo. Es decir, cuando Pablo les dice obedezcan, Pablo les está exhortando que se sometan a las enseñanzas que Pablo ya les había enseñado. ¿Y cuáles eran las enseñanzas que Pablo les había enseñado? Todo lo que Cristo vivió, todo lo que Cristo padeció y toda la obediencia de Cristo. Por lo tanto, Pablo le dice, sométanse a la autoridad, sométanse a lo que ya les enseñé. Sigan obedeciendo a Cristo, así como les he enseñado. Sigan obedeciendo a Cristo ahora que ha comenzado a ocurrir este conflicto. ¿Cuál conflicto, hermanos? Bueno, Pablo estaba en la cárcel y ellos estaban siendo perseguidos. Pero no solo eso, hermanos, sino que ellos tenían que ocuparse de su salvación. Porque si ellos contemplaban, hermanos, si Pablo ya les había predicado de cómo Cristo había muerto, cómo Cristo se había humillado, hermanos, cómo Cristo había muerto y muerte de cruz, hermanos, si ellos contemplaban todo eso, debían ocuparse de su salvación. Porque si tomaban realmente en serio lo que Cristo había hecho por ellos, y no, hermanos, obedecían, estaban cayendo en un error mayor. Y ese conflicto mayor, hermanos, era no ocuparse de su salvación. Por ello Pablo le dice, ocúpese en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí la palabra ocupados, hermanos, de su salvación está en un presente imperativo. ¿Qué significa? Que ellos necesitan ocuparse de su salvación, no hoy y mañana y ya no. Ocupados en su salvación hoy y mañana y pasado mañana y durante 2 años y durante el resto de su vida. Esto implica, hermanos, que es un mandato continuo, algo que nosotros debemos de abrazar durante toda la vida, hermanos, y ocuparnos durante toda la vida de nuestra salvación. Así como usted, hermanos, se ocupa en cuidar su trabajo, así como usted, hermanos, se ocupa en cuidar de su salud, así como usted, hermanos, se ocupa en cuidar de sus hijos y de su matrimonio, déjenme decirle, hermanos, que hay una ocupación mayor, que hay una ocupación más importante que todas estas. Y esa ocupación, hermanos, es ocuparnos de nuestra salvación durante todos los días de nuestra vida. No es algo que hacemos una vez y dejamos de hacer, no, hermano, es un llamado permanente que es ocuparnos en nuestra vida, hermanos, y durante toda la vida de nuestra salvación. Porque imagínense, hermano, le regalan una casa. Me imagino yo que si le regalan una casa, usted se enfoca en cuidarla, en adornarla, en comprarle cosas para la casa. No creo yo que si ustedes le regalan una casa, ahí la deja arrumbada. No, ¿verdad? La salvación, hermanos, es un regalo que no merecimos y no merecemos. Es un regalo que debemos ocuparnos, hermanos, de cuidarlo. Por otro lado, hermanos, Pablo comienza a explicar cómo ocurre esto de ocuparnos de nuestra salvación. Ahora Pablo, hermanos, va a hablar de la santificación, lo cual, hermanos, la santificación ocupa esfuerzo y dependencia. Pero antes de entrar a este tema, hermanos, quiero que entendamos que cuando Pablo va a hablar de santificación, habla de una madurez espiritual, hermanos, algo que realmente es triste, pero nos hace falta a muchos de nosotros. Pablo ahora lo que va a hablar, hermanos, es de una madurez espiritual que nos hace falta mucho de nosotros, hermanos, pero al mismo tiempo es un trabajo, hermanos, de nosotros, sí,
pero es un trabajo continuo del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, la santificación, hermanos, se alcanza desde el esfuerzo humano, sí. Pero entienda, hermano, que también la santificación se alcanza por medio de la dependencia del Espíritu Santo. Por eso Juan 15:5 dice que separados de Dios nosotros nada podemos hacer. Y hermanos, es el crecimiento en santidad en que nosotros vamos a alcanzar aquí en la tierra. Si nosotros, hermanos, volteamos a ver las semanas pasadas, si nosotros volteamos a ver lo que se nos predicó la semana pasada, hermanos, de Jesús, de su ejemplo, de su muerte, de su crucifixión, de cómo le escupieron, hermanos, de cómo la azotaron, de cómo fue la cruz por nosotros, si nosotros realmente entendemos y contemplamos eso, y entendemos, hermanos, que todo lo que vivió fue por nuestra culpa, eso va a producir en nosotros el querer ser más santos, como Él es santo. Si en usted, hermano, no está el deseo de querer ser más santo como Cristo es santo, realmente usted no está contemplando la obra de Cristo en la cruz. Pero déjenme decir, hermanos, nuevamente que esto no es solamente por fuerzas humanas, sino que requerimos de la ayuda y de la dependencia del Espíritu Santo. Por otro lado, hermanos, si observamos el texto, también nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación, pero nos dice otro mandato. Primero nos dice, ocúpense de su salvación, pero luego nos dice, háganlo con temor y con temblor. Y la pregunta ante este pasaje es, ¿por qué con temor y temblor? Bueno, la expresión aquí, hermanos, de temor y temblor no habla de un miedo. No habla de que si fallo Dios me va a destruir o de que tengo que obedecer porque tengo terror de que Dios me hiera. No, hermanos. Ni tampoco está hablando del temor de perder la salvación. No. Pablo está escribiendo, hermanos, la actitud correcta con la que el creyente debe vivir su proceso de santificación, con temor y temblor. Pero ¿qué es este temor? Bueno, este temor, hermanos, es un temor reverente delante de Dios. Es reconocer, hermanos, la grandeza, la santidad, la autoridad del Señor, hermanos, entendiendo que la vida cristiana no es un juego, hermanos, ni algo que debe tomarse a la ligera. Porque ciertamente, hermanos, muchos dicen ser cristianos, pero no les importa su salvación. No realmente, hermanos, muestran que viven lo que son. No realmente, hermanos, muestran que se preocupan tanto por llegar al cielo, sino que ellos solamente se ocupan de decir que son cristianos, que vienen a la iglesia el domingo y ahí queda, hermanos, su salvación. Realmente la pregunta sería, ¿realmente ellos son salvos? Porque si entonces, hermanos, usted se ocupa de su salvación con temor y temblor, si usted no se ocupa de su salvación así como lo demanda el apóstol Pablo, hermanos, contemplando la grandeza de Dios, hermanos, entonces usted está nuevamente pisoteando el sacrificio de Cristo en la cruz. Si usted nuevamente, hermano, no contempla y no cuida su salvación con temor y temblor, hermanos, es como si usted dijera, no me importa lo que Cristo hizo por mí. No me importa lo que murió, lo que Él le pasó, no me importa. Si usted no se ocupa, hermano, de su salvación, realmente está mostrando otro desprecio hacia Cristo y hacia su obra. No le importa entonces, hermano, su salvación. Por otro lado, hermanos, el ocuparnos de la salvación con temor y temblor también implica una profunda humildad. El creyente reconoce, hermanos, su propia debilidad. Y el creyente sabe, hermanos, que puede caer si depende de sí mismo. Y por eso el creyente siempre debe vivir confiado constantemente en la gracia y el amor y el poder de Dios. En otras palabras, hermanos, Pablo está diciendo, tomen en serio su vida espiritual.
Persigan la santidad con reverencia, con humildad y con total dependencia de Dios. Y todo esto tiene sentido, hermanos, porque en el verso 13, inmediatamente Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios, hermanos, por nosotros mismos no pudiéramos. El Señor produce, hermanos, en nosotros el querer como el hacer. Sin Dios en nuestra vida, hermanos, estuviéramos perdidos. Gloria a Dios, hermanos, que nos ayuda por medio del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, el creyente se esfuerza, sí, pero nunca confiando en sus propias fuerzas, sino sabiendo que Dios es quien obra en él. Por ello, hermanos, nuevamente la santificación, sí hay esfuerzo humano, pero también hay dependencia del Espíritu Santo. Pero para continuar, hermanos, quiero aclararles algo. Pablo en estos versículos, hermanos, no nos está hablando de ganarnos la salvación. Pablo no nos está diciendo que entre más cosas buenas hagas, que entre más cuidas tu salvación, tú te la vas a ganar. Esa no es la idea de Pablo en este pasaje, hermanos. Porque ciertamente la salvación no se puede ganar porque no es por obras nuestras, sino únicamente por la obra de Cristo. Pablo tampoco está diciendo, hermanos, que nosotros podemos mejorar nuestra salvación si la cuidamos, no. Porque Cristo ya completó perfectamente la obra en la cruz. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, hermanos, sino que es obra de Dios. Por eso justamente dice en el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero entonces, hermanos, ¿de qué sí está hablando Pablo aquí en estos pasajes? ¿Qué es lo que Pablo nos está tratando de comunicar en estos versos? Bueno, hermanos, lo que realmente Pablo está hablando aquí es del crecimiento espiritual del creyente. Es decir, de cómo la salvación, hermanos, que ya hemos recibido, debe reflejarse cada día en nuestra manera de vivir. En otras palabras, hermanos, Pablo no está diciendo, trabajen para ser salvos, no. Pablo lo que nos está diciendo es, ahora que ustedes ya son salvos, vivan como personas que han sido salvadas. Permitan que la salvación transforme su carácter, sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Si bien sabemos, hermanos, el contexto inmediato, un versículo anterior, Pablo nos da dos mandatos. Ocúpense de su salvación, con temor y temblor, pero Pablo no termina ahí. Pablo se ocupa en algo más. Ahora en el verso 14, hermanos, nos da un tercer mandato que muestra cómo se ve la práctica, cómo se ve una persona que realmente está ocupado de su salvación. Por ello en el verso 14 dice, haced todo sin murmuración y sin contiendas. Pablo dice, tengan una actitud positiva, hacer todo sin murmuración y sin contiendas. Es como si Pablo dijera, paren de murmurar, paren las discusiones, paren las contiendas, hermanos, porque de eso no se trata el Evangelio. Nosotros tenemos un ejemplo de humillación que es Cristo. Y tenemos la garantía, la exaltación que es Cristo. Por ello Pablo en el verso 12 dice, ocúpense de su salvación, pero él dice, háganlo sin murmuraciones y sin contienda. Ocúpense de su salvación, dice Pablo. Él no dice ocúpense de sus murmuraciones, él no dice ocúpense en chismes, él no dice ocúpense en disensiones o en discusiones, no, hermanos. ¿Y sabe algo? Es triste, y no hablo solamente de esta iglesia, pero es triste que todas las iglesias, casi, hermanos, en mayoría, están ocupadas en chismes, en murmuraciones de uno con otro hermano, en estar hablando de uno de otro, hermanos. Cuando Pablo dice, hay algo importante en lo que sí se tienen que preocupar, hermanos, y es su salvación. Dejemos los chismes, las murmuraciones a un lado. Dejemos de mirarnos en aquel hermano hace esto. Hermanos, hay algo importante que usted como creyente tiene que preocuparse.
y es por su salvación. Pablo les dice, ocúpense en su salvación. Ocúpense en lo que realmente importa, hermano. Pero entonces, si debemos ocuparnos en nuestra salvación, si debemos de hacerlo con temor y temblor, si debemos de buscar la santificación y debemos de hacerlo sin murmuración ni contiendas, tal vez usted se está preguntando, ¿para qué todo esto? ¿Para qué Pablo me está dando tantos mandatos? Bueno, hermanos, la respuesta se encuentra en el verso 15 y dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Si podemos observar, hermanos, la palabra conectora en estos versos es nuevamente, ¿para qué? Pablo nos dio muchos mandatos, pero ahora nos dice, les doy tantos mandatos, ¿para qué ustedes sean de esta manera? Pablo nos dice que si nos ocupamos de nuestra salvación, que si lo hacemos con temor y temblor ante la presencia de la gloria de Dios, y que si lo hacemos sin contiendas y sin murmuraciones, si atendemos estos primeros 3 mandatos, hermanos, seremos irreprensibles, seremos sencillos, seremos hijos de Dios sin mancha en una generación perversa y resplandecientes como luminares del mundo. ¿Por qué Pablo, hermanos, dice que si atendemos estos 3 mandatos seremos así? Porque Pablo, hermanos, quiere que los filipenses entiendan que la salvación verdadera siempre produce transformación en su vida. La fe que Dios produce en nosotros, hermanos, no se queda solamente en decir, yo creo en Cristo, yo creo que Él vivió, que murió y que resucitó. No, hermanos, la fe verdadera produce acciones. La fe verdadera produce acciones y nos hace vivir, hermanos, siendo irreprensibles, sencillos, y la lista sigue en el versículo. Y esto nos ayuda, hermanos, a que nosotros como cristianos seamos un testimonio brillante, seamos luminares, hermanos, en medio de un mundo caído, en medio de un mundo que está perdido en la oscuridad, hermanos. Pablo no les dice salgan del mundo porque el mundo es malo, no, sino que Pablo les dice vivan de una manera diferente dentro del mundo. La salvación que Dios obra en nosotros, hermanos, se hace visible en el carácter que mostramos ante el mundo. Hasta aquí, hermanos, Pablo nos ha dicho, ocúpense de su salvación, háganlo con temor y temblor, háganlo sin murmuraciones para que sean reprensibles, sencillos, hijos de Dios. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Y cómo podemos nosotros seguir brillando como luminares en medio de un mundo caído? ¿Cómo podemos seguir nosotros perseverar, hermanos, en esa vida santa en un mundo que está malo y que es malvado? Bueno, hermano, el secreto está aquí. Pablo es como si dijera, ¿quieren seguir brillando? No suelten el evangelio. Esta expresión, hermanos, es muy importante porque aquí Pablo nos muestra el secreto de la perseverancia cristiana. La palabra, hermanos, en estos versos, en el verso 16, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de no haber corrido en vano, sino ni en vano he trabajado. Pablo nos dice que para seguir brillando en un mundo malo debemos estar asidos de la palabra de Dios. ¿Y qué es asidos? Bueno, hermanos, esta palabra implica y transmite la idea de aferrarse firmemente, de sostener con fuerza, de no soltar la palabra de Dios, hermanos. Pablo nos dice que no es alguien que toca la palabra de vez en cuando, sino que es alguien que vive sujeto a ella. Es como si Pablo nos estuviera diciendo,
Si quieren seguir siendo luminar en medio de un mundo oscuro, no suelten la palabra de Dios. Deben sujetarse, no soltar, hermanos, permanecer. Porque le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puede un cristiano, hermanos, vivir en santidad si no lee su Biblia? No se puede, hermano. ¿Cómo pretende, hermanos, un cristiano vencer el pecado sin leer la palabra de Dios? Tampoco se puede. ¿Cómo pretende, hermanos, un cristiano parecerse a Cristo si no escucha su voz a través de la palabra? Es difícil, hermanos. Pero luego, hermanos, en el verso 16 al 18 continúa Pablo diciendo: asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. Pablo aquí, hermanos, está pensando en algo muy importante. Pablo aquí, hermanos, está pensando en el día de Cristo. En el día cuando todos nosotros, hermanos, estaremos presentes delante del Señor. Y aquí, hermanos, estos versículos revelan el corazón de un verdadero pastor. Porque él dice: yo quiero llegar a ese día y ver que ustedes permanecieron fieles. Cuando Pablo dice, para que pueda gloriarme, Pablo no lo está haciendo, hermanos, desde un orgullo pecaminoso. Él no está diciendo que quiere que llegue ese día para que él se pueda gloriar, pero de una mala manera no lo está diciendo, no, hermanos. Pablo está hablando, hermanos, de la alegría y satisfacción de ver que el Evangelio, hermanos, produjo fruto en la vida de los creyentes. Por eso Pablo añade, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo dice, así he gastado, por otro lado, hermanos, Pablo dice, he gastado mi vida por ustedes. He sufrido, he predicado, he llorado, he sido encarcelado, y mi mayor deseo es que cuando Cristo venga por segunda vez, es ver que todo ese esfuerzo que yo hice produjo fruto en ustedes y que pueda verlos juntamente con Cristo en el día final. Pero Pablo, hermanos, añade algo aún más importante. Él dice, cuando se ha derramado en libación. Es decir, Pablo está diciendo que aunque mi vida tenga que terminar para que ustedes permanezcan firmes en la fe, Pablo dice, me gozo. Nosotros muchas veces pensamos, hermanos, que servir cuesta demasiado y que quizás no vale la pena. Pero Pablo dice, hermanos, que si tenemos que entregar nuestra vida para que los demás hermanos crezcan en Cristo, lo hará y que lo hará con gozo. Hermanos, atesoremos, hermanos, a nuestros pastores. Atesoremos, hermanos, a aquellos a quienes nos predican a Cristo y nos predican de Dios. Porque no sabemos, hermanos, cuánto ellos están dispuestos a entregar por ustedes. Pablo muestra, hermanos, que de hecho él puede morir para que los demás crezcan en Cristo. Y aquí hay dos aplicaciones muy importantes. La primera es para los pastores, maestros, para los padres y líderes. Nunca olviden, hermanos, que el verdadero éxito del ministerio no consiste en cuántas personas escuchan los sermones, no, sino en cuántas personas perseveran hasta el día de Cristo. Y la segunda aplicación es para toda la iglesia. Y quiero que se pregunte, ¿se ha puesto a pensar que su fidelidad trae gozo a quien a ustedes les anuncia el Evangelio? Pablo se gozaba, hermanos, por la fidelidad de aquellos que eran fieles. Pablo se gozaba por aquellos que obedecían la palabra de Dios. Por otro lado, hermanos, después de Pablo darnos muchos mandatos, después de Pablo explicarnos que si atendemos a esos mandatos vamos a hacer de cierta manera, Pablo, hermanos, ahora su argumento lo voltea y nos dice algo muy importante. Nos dice que debemos de buscar
lo que es de Cristo. Hasta este punto, hermanos, Pablo nos ha enseñado cómo debemos de vivir una vida transformada, pero ahora en lugar, hermanos, de solo darnos instrucciones, nos presenta dos ejemplos de lo que significa buscar lo que es de Cristo. Ahora Pablo no solamente lo explica, sino que ahora Pablo, hermanos, pone delante de los filipenses a dos personas que andaban entre ellos. Les pone a dos personas que eran justas, que trataban de obedecer a Dios. Les pone, hermanos, a Timoteo y les pone a otro personaje, hermanos, llamado Epafrodito. Pablo, hermanos, les está diciendo que lo que les está enseñando no es una idea imposible, ya que lo han visto en personas reales que andaban entre ellos. La transformación que Cristo, hermanos, produce se ve en personas concretas. Por ello Pablo primero pone a Timoteo, hermano. Pone a Timoteo, el cual muestra que una vida transformada refleja el corazón de Cristo en el ministerio. Por ello dice del verso 19 al 24: espero en el Señor Jesús enviaos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo dice, pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente interese por vosotros. La palabra que aquí Pablo, hermanos, usa es muy fuerte porque él dice que Timoteo tiene el mismo sentir que Pablo. ¿Cuál es el mismo sentir? ¿Cuál es este mismo sentir o de quién es el mismo sentir? Bueno, si nos vamos al contexto, hermanos, del verso 5, Pablo decía, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo les está mostrando a los filipenses, hermanos, que Timoteo tiene una actitud semejante a la de Cristo. ¿Y cómo se ve esa actitud? Bueno, Pablo dice que tan sinceramente se interese por vosotros, por ustedes. Timoteo, hermano, no estaba preocupado solamente por enseñar, predicar o cumplir su función, no. Él tenía el corazón pastoral por una iglesia. Y Pablo hace un contraste, hermanos, porque Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí vemos dos tipos de personas, hermanos. Los que usan el ministerio para buscar lo suyo y los que sirven porque aman a Cristo y a su pueblo. Pero Timoteo era diferente. Por eso Pablo dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Los filipenses, hermanos, ya lo conocían. Ellos, hermanos, habían visto su carácter, hermanos, y Timoteo no era conocido solamente por sus palabras, hermanos, sino que Timoteo era conocido por su fidelidad. Por ello, hermanos, un verdadero cristiano, un verdadero siervo de Cristo, no se distingue solamente por lo que dice desde el púlpito o entre ustedes, no, hermanos. Un verdadero cristiano se conoce por cuánto se parece a Cristo en su amor por las personas. Y quiero preguntarle, ¿usted ama tanto a las personas que le predica el Evangelio como Timoteo lo hacía? Timoteo los amaba tanto, hermanos, que tenía ese amor de predicarles. Pero luego, hermanos, Pablo pone otro ejemplo que es Epafrodito, el cual Epafrodito, hermanos, muestra una vida transformada refleja el corazón de Cristo por medio del servicio. Por ello del 25 al 30 dice, mas tuve por necesario enviados a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades.
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en mi servicio o en vuestro servicio por mí. Ahora Pablo, hermanos, muestra a Epafrodito. Aquí lo sorprendente, hermanos, es que a Timoteo Pablo, hermano, lo describe como alguien con un corazón pastoral, alguien que se interesa por la iglesia, pero a Epafrodito, hermanos, Pablo lo distingue no por tener el mismo papel, sino porque él, hermanos, se preocupaba por las necesidades de los demás. Y Pablo a los dos le da prácticamente el mismo nivel de elogio. Pablo no dice que Timoteo es más que Epafrodito es más, no. Pablo dice y los elogia de la misma manera. Mire cómo lo llama en el verso 25, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Pablo no dice mi hermano el que predica, y tampoco dice mi hermano el que enseña, no. Pablo dice mi hermano, colaborador, compañero de milicia. Porque para Pablo, hermanos, el servicio humilde también demuestra el carácter de Cristo. Epafrodito, hermanos, había servido por la iglesia de Filipos para ayudar a Pablo. Él estaba sirviendo en lo práctico, hermanos, ministrando las necesidades de Pablo. Pero mire hasta dónde llegó su servicio. En el verso 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo Epafrodito próximo a morir, exponiendo su vida. La palabra que aquí usa Pablo, hermanos, tiene la idea de arriesgarse. Que Epafrodito, hermanos, se arriesgó. Que su servicio no fue fácil, hermanos, sino que sirvió cuando aún costaba servir. Y aquí vemos algo muy impresionante. Timoteo mostró la actitud de Cristo cuidando espiritualmente a la iglesia. Pero Epafrodito, hermanos, mostró la actitud de Cristo entregándose físicamente por la iglesia. Uno con la enseñanza y el otro, hermanos, con el servicio. Pero ambos reflejaban al mismo Cristo, hermanos. Y es lo que Pablo nos indica ahora a nosotros, buscar lo que es de Cristo. Servir, hermanos, a otros con enseñanza, pero servir también a otros con el servicio. Hermanos, Pablo nos muestra dos ejemplos de una vida transformada. Y si Pablo nos muestra dos ejemplos de una vida transformada, es porque nosotros también podemos alcanzar esa vida transformada. Timoteo nos enseñó que el carácter de Cristo se ve en aquellos que pastorean, pero Epafrodito nos recuerda, hermanos, que ese mismo carácter de Cristo se muestra cuando ayudamos a quienes nos necesitan. Pero lo sorprendente, hermanos, es que Pablo no presenta uno más espiritual que otro. Ambos tienen el mismo valor delante de Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿por lo menos usted se está ocupando en algunas de estas dos áreas? ¿En la enseñanza o en el servicio? Hermanos, a modo de conclusión, después de recorrer, hermanos, todo este pasaje, permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo está, hermanos, usted ocupándose de su salvación? No le estoy preguntando si viene los domingos, si viene a adorar al Señor, no, hermano. No le estoy preguntando si usted tiene muchos años en la iglesia, ni tampoco le estoy preguntando si conoce mucha doctrina, no. La pregunta es, ¿se parece hoy más a Cristo que el año pasado, que ayer, que antier? Esa es la verdadera pregunta, hermano. Porque esa es la preocupación de Pablo.
Pablo nunca dijo acumulen conocimiento, sino que Pablo dijo ocúpense de su salvación. Durante todo este pasaje, hermanos, nos mostró cómo es una vida transformada. Una vida transformada, hermanos, que depende de Dios, una vida que toma en serio el pecado, una vida que vive sin murmuración, una vida que brilla en medio de la oscuridad, hermanos, una vida aferrada a la palabra de Dios, hermanos, una vida que busca los intereses de Cristo antes que los nuestros, una vida, hermanos, que sirve aunque cueste, una vida, hermanos, como la de Timoteo y como la de Epafrodito, hermanos, pero sobre todo, una vida, hermanos, como la de Cristo Jesús. Porque no olvidemos algo, hermanos. Todo este pasaje, hermanos, comenzó mirando a Cristo Jesús. Cristo obedeció, Cristo se humilló, hermanos, Cristo sirvió, Cristo se entregó, hermanos. Y ahora Pablo nos dice, así vivan ustedes como Cristo vivió. No para ganar el favor de Dios, sino porque ustedes ya fueron alcanzados por la gracia de Dios. Así que sigámonos preguntándonos, hermanos, ¿qué necesita o qué necesitamos cambiar en nuestra vida? Tal vez alguien de aquí lleva meses en murmuración. Pablo dice, ocúpate de tu salvación. Tal vez alguien de aquí ha dejado de leer la palabra de Dios. Pablo dice, aférrate a la palabra de vida. Tal vez alguien de aquí, hermanos, ha estado viviendo para sí mismo. Pablo dice, busca los intereses de Cristo. Pablo dice, mira a Epafrodito. Tal vez algunos piensan, hermanos, que el cristianismo consiste solamente en venir a escuchar, hermanos, el sermón, pero ¿sabe qué? Eso no es cristianismo. El cristianismo, hermanos, consiste en que Cristo transforme toda nuestra vida, hermano. Ese es el verdadero cristianismo. Así que, hermanos, ocupémonos fervientemente de nuestra salvación. Hagámoslo con temor y temblor. Hagámoslo sin murmuraciones ni contiendas, aferrados a la palabra de vida, hermanos, buscando a Cristo y no nuestros intereses, para que cuando Cristo regrese por segunda vez, hermanos, podamos escuchar todo lo que algún cristiano desea oír. Bien y buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor Cristo. Permítame hacer una oración, hermanos. Bendito es Dios, Padre.